Estamos comunicados ya con el doctor Luis Vicat, abogado, licenciado en Seguridad y diplomado en Psiquiatría Forense, pero por sobre todo colaborador, amigo de Tiempo de Opinar. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Dina, un gusto escucharte. Igualmente. Y bueno, requerimos de tu profesionalidad para que nos pongas en conocimiento de qué se trata esta nueva reglamentación. A ver, en realidad no es nueva esta reglamentación. Esta reglamentación es nueva en lo que hace a que es una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero ya en el año 90, en la reunión de Naciones Unidas en La Habana, qué contradicción, en La Habana se aprobó prácticamente el mismo protocolo que hoy se está usando o se ha puesto en práctica para las fuerzas federales nuestras. ¿Y qué pasa con esto? Me parece que hay una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Porque en realidad lo que hace este protocolo, que está basado justamente en el artículo 9 de esta resolución de las Naciones Unidas sobre empleo de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es ni más ni menos que poner blanco sobre negro, es decir, llevar a la práctica ciertos principios tácticos que hacen que el encargado de hacer cumplir la ley deje de estar en una clara desventaja con el que la incumple, es decir, con el delincuente. Hasta hoy había una clara desventaja. ¿Cuál era? Mucha gente opina, sobre todo la que más opina es la que menos sabe generalmente, pero en un enfrentamiento armado, los primeros 3 segundos, generalmente un enfrentamiento armado a corta distancia y por una razón puntual se resuelve en 5 o 6 segundos, 8 máximo, y con 5, 6, 8, 10 disparos máximo. ¿Qué pasa con esto? Los segundos son valiosos. Si hasta ahora regía el principio de ejercer toda una suerte de código ritual, es decir, identificarse, decir alto policía 3 veces antes de desenfundar el arma, disparar una vez que hubiesen disparado, lo cual nos pone en la situación de los duelistas, cuando 2 duelistas se enfrentan y a uno le sortean y sale que le toca disparar primero, en este caso al delincuente, y entonces el otro, que sería el encargado de hacer cumplir la ley, temblando espera que no le acierten y recién podía utilizar el arma. Es decir, básicamente lo que hace esta resolución es dejar de poner en desventaja a las fuerzas federales y a algunas fuerzas provinciales, como el caso de la provincia de Mendoza, que ya suscribió, y otras que con el tiempo irán evaluando la posibilidad de suscribirlo, cuando en algunos casos ya tienen en su reglamento incorporadas algunas cuestiones. Por ejemplo, el protocolo dice claramente, y no sé por qué se dice lo contrario en muchos lados, que los policías identificarán y darán una clara advertencia de que van a usar su arma, salvo que al dar esta advertencia se pusiera indebidamente en peligro al funcionario encargado de hacer cumplir la ley, o se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas. Por ejemplo, todos hemos visto, y no hablemos de bolsonarización, todos hemos visto hoy el video en el cual una policía de un estado brasileño abate un delincuente que tenía en serio peligro de vida a una anciana tomada como rehén y apuntada a la cabeza. En un como momento 10 minutos, ¿no? La tuvo de rehén. Exactamente. Mientras tanto, la policía intentaba disuadirlo de su accionar como corresponde y acatando este protocolo, que lo acata la policía cubana y un montón de policías más, y en un momento dado el delincuente trastabilla y esto es aprovechado para hacer cesar el estado de peligro inminente sobre la anciana y es abatido el delincuente. Esto es ni más ni menos que lo que se pretende que se haga acá. De ninguna manera se pretende aplicar la ley de fuga, por ejemplo, que es otra de las cuestiones, al estilo de la CSS o de la Gestapo, que aplicaban la ley de fuga, o en la dictadura, que aplicaban la ley de fuga matando gente indefensa. Esto es absolutamente irreal, y mucha gente que dice que esto significa darle una suerte de 007 o permiso para matar a las fuerzas policiales y que seguramente va a producir masacres, está haciendo lo que se llama sofisma por inferencia. ¿Qué es un sofisma por inferencia? Es cuando yo infiero que va a pasar algo
sin tener motivos fácticos de sostén que me permitan justamente validar esta situación. Es decir, mi vecino se compra un pitbull, entonces yo digo, este pitbull me va a morder, voy y lo mato. Porque yo pienso de que como el pitbull tiene fama de ser un animal bravo, ese pitbull seguramente en algún momento me va a morder. Este es el razonamiento que algunas organizaciones de cierto sesgo político están utilizando para decir que esto, lo que pretende, por ejemplo, otro de los disparates, es utilizarlo sobre la gente que protesta. Y esto me retrotrae a la imagen de que la gente que protesta muchas veces protesta bombardeando el Congreso con bazucas caseras. Sí, pero la propia Patricia Bullrich desmintió categóricamente esto. Por supuesto, es que se salió a hacer una tormenta, en una ofensiva salvaje en algunos momentos, diciendo cualquier barbaridad. Por ejemplo, el tema de la ley de fuga. Una de las cosas que dice este protocolo es, habla sobre la fuga. ¿Y qué es esto de la fuga? Dice que en algunos casos el funcionario policial, cuando se ponga en peligro y el delincuente ponga en peligro a terceros, pero se fugue, se podrá hacer uso del armamento. Nadie de los opinadores seriales, nadie se puso a pensar que en un enfrentamiento real, muchas veces, el delincuente se fuga, pero se fuga cubriendo su retirada a balazos. No necesariamente se fuga marcha atrás, sino que corre y se da vuelta y tira, o sin darse vuelta a través del hombro, poniendo el brazo por sobre el hombro, dispara hacia atrás con el objeto de neutralizar la persecución de las fuerzas policiales. Esto justificaría el hecho de la utilización del arma. No es ninguna novedad. Bueno, tenemos el caso, Luis, de Chocobar, se me ocurre, uno de los más cercanos, ¿no? Que, digo, el delincuente iba con su arma tirando puntadas para cuanto personas se cruzaban en el camino, ¿no? Bien. Es muy buena tu acotación. Por ejemplo, el caso, lo que mal llaman doctrina Chocobar, que no existe la doctrina, pero sí existe el caso Chocobar de un policía local, quizá con buenas intenciones y no tan buen entrenamiento, pero de todas maneras, porque era un policía local de la provincia que estaba en extraña jurisdicción, o sea, en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, pero observa que apuñalan de 12 puñaladas a una persona que resultó ser un turista extranjero. Ante esa situación, y para hacer cesar el peligro, actúa como policía, intenta reprimir al delincuente, que a su vez cubre su fuga con el cuchillo, con lo cual podía seguir, acuchillando gente en su vida para dificultar la persecución. Esto constituye un peligro inminente. Obviamente hace uso, no con la idea de matar, pero aparentemente, y según las pericias, una de las balas que rebota es la que produce la herida mortal y no la otra que impacta directamente. Bueno, ahí está Chocobar procesado, y lo que pretende la aplicación de este protocolo es que las fuerzas federales de alguna manera dejen de sentir esa desprotección que la doctrina abolicionista de algunos sectores judiciales empleaba para con el personal. Entonces, esto va a redundar en beneficio de la población, y además la población está pidiéndolo. Sí, las encuestas están dando como un 60%, creo, de aprobación a lo dicho por Bullrich, ¿no? Sí, y 60% si somos muy prudentes. En definitiva, nosotros tenemos una sociedad frustrada. El día de ayer mataron un contador en San Martín, lo fusilaron prácticamente en el asalto a un frigorífico. Hoy tenemos un tiroteo en un supermercado chino. Las calles se parecen a Sarajevo en algún momento, de los 90. ¿Qué pasa ante esto? No debemos descartar algo de oportunismo político. ¿Por qué? Porque este protocolo se agita, o sea, se saca desde el polvillo del olvido, desde el año 90, se pone en práctica o se anuncia de alguna manera como una suerte de calmante para la angustia social que hoy alcanza niveles paroxísticos, ¿no? Entonces se anuncia esto políticamente porque va a haber una campaña que va a ser eje sobre la inseguridad y el combate por parte del Estado. Entonces este es el costado político, no lo discuto, pero lo que sí creo que el sustrato no viola el Código Penal, porque dice cuando hagan uso del arma reglamentariamente, y además los principios de esta resolución del año 90 son los mismos del protocolo.
esto se hará en base a las leyes y las normas, o sea que aquel que mate por placer y por la espalda a alguien va a ser procesado por homicidio simple agravado por su calidad de funcionario. O sea que no hay ninguna novedad, lo único que hay es que se da la posibilidad de ganar estos 2-3 segundos tácticos en un enfrentamiento y no comenzar en un discurso como en la vieja Guardia Civil de Franco, que tenían que gritar a mí la Guardia Civil y disparar 3 veces con la carabina para poder actuar. Absolutamente ridículo. Esto la delincuencia lo sabe, el famoso alto policía, y en un enfrentamiento táctico era una clara desventaja. Y me parece que en ese sentido es positivo, mal que le pese a algunos, ¿no? Lo que se está cuestionando dice que no tenemos una policía preparada, digamos, para este tema de la reglamentación, ¿no? Claro, yo lo escuché. A ver, no todos los policías son tarados mentales. O sea, no todos son deficientes mentales. Bueno, partamos de este análisis por el absurdo, ¿no? Perfecto, pero recordemos en la provincia de Buenos Aires, digo que con un entrenamiento de 6 meses ya estaban en la calle, en la gobernación Scioli. Fue bochornoso eso, ¿no? Bueno, eso fue una idea muy loca de Scioli que escuchó, yo no sé si no habrá escuchado, yo siempre lo dije, que se necesitaban 100.000 policías en la provincia, y quiso llegar a esa meta y metió cualquier cantidad de gente con antecedentes, sin primario, un desastre. Esto se está reentrenando, evidentemente, pero de ahí a presumir que por este protocolo va a brotar una especie de síndrome de Frankenstein en las fuerzas policiales que van a sentirse como en las mejores épocas de Berlín en 1939, estamos totalmente desenfocados los que piensan así. Yo creo que esto se va a notar con el tiempo en los enfrentamientos que lamentablemente se van a suscitar, y va a haber cada vez menos argumentos en contra, y argumentos engañosos por otra parte, porque decir que esto viola la Constitución o viola el Código Penal, como abogado te digo, no tiene sentido. Podemos entrar a discutir el sexo de los ángeles durante años, pero realmente, o la forma de los ovnis, ¿viste? Si son redondos o son cuadrados, pero de todas maneras no es conducente. Creo que no va a solucionar el tema de la inseguridad esto, Ojo, esto es un anuncio, y es un cambio de paradigma que va a tener la necesidad del reentrenamiento de las fuerzas policiales de acuerdo a este nuevo paradigma. Es decir, por más que las fuerzas sean de las mejores, como la prefectura o la gendarmería, las fuerzas federales, igual van a tener que cambiar el paradigma y van a tener que practicar estos nuevos parámetros de aplicación de las Naciones Unidas ahora en nuestro país para no cometer errores. Pero de ahí en más, seguimos, en algunos lugares agitando el fuego, algunos para llevar calderilla a su molino, y otros, vaya a saber por qué, por razones ideológicas, pero en general la sociedad, yo creo que, y sobre todo las fuerzas propias, se sienten un poco menos desprotegidas, ¿no? Ni siquiera más protegidas, menos desprotegidas. Y ya, bueno, para cerrar y agradeciendo tu tiempo, también tiene que ver con la imagen que nosotros tenemos sobre las fuerzas de seguridad, ¿no? Tendrá que ver también con toda la historia pasada y demás, pero en muchos sectores de la sociedad lo ven como enemigos, a quienes tienen que cuidarnos, ¿no? Bueno, eso es una gran verdad. Esta grieta que viene desde la dictadura o desde la policía brava de los 30 y demás, esto todavía es un resabio que queda, como el corralito, que en el inconsciente popular el corralito del 2001 va a quedar fijado de por vida, y esta policía brava, de la cual prácticamente ya no existe y no sobrevive nadie, hasta Klotzik, que era el famoso jefe de policía, emblema de la corrupción y la maldad, murió. Es decir, la nueva policía son chicos que por ahí ni siquiera habían nacido en esa época. Entonces, seguir agitando esos fantasmas o decir que por esta resolución ministerial vamos a volver a la dictadura con los Falcon Verdes, es estar en otro canal, sí, sencillamente. Te agradecemos, Luis, realmente nos has clarificado y te agradecemos este tiempo y tus conocimientos aquí en nuestro programa. Un gran cariño y hasta siempre. Gracias. Fue el doctor Luis Vicat, abogado, licenciado en Seguridad y diplomado en Psiquiatría Forense.